holding me back. Gravity's holding me back. I want you to hold that palm in your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be with us, and I'm the one who will stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. Hola, ¿qué pasa, chavales? Estamos aquí un día más con un nuevo vídeo de historias de medianoche. ¡Empecemos! Hola, comunidad. Anoche estaba escuchando el video de relatos de empleados de cine y mencionaron algo importante en esa historia, que los cines se llenan de energías de todas las personas que pisan aquel sitio, y yo personalmente considero que en general todos los espacios públicos tienen este tipo de energías almacenadas. En mi caso particular, quisiera relatarles parte de las experiencias vividas en lo que fue un restaurante de comida rápida, que hasta hace no muy poco ocupó un lugar en una casona del centro histórico de la ciudad de Puebla, y cuya fotografía de esta publicación corresponde a ese lugar. Durante el tiempo que fui empleado de este sitio, conocí varias historias y me tocaron vivir experiencias extrañas. La primera de ellas era tal vez la historia más popular entre los empleados, ya que a la mayoría de nosotros alguna vez se nos había aparecido una niña que pasaba corriendo mientras hacíamos el aseo en la parte superior del restaurante. O, en el caso de algunos pocos, nos había tocado ver de reojo la silueta de una niña cuando estabas comiendo ahí, solo, en la segunda planta. Sin embargo, la historia más extraña que ocurrió respecto a ese fantasma, o lo que sea que haya sido lo que habitaba ese lugar, sucedió en una noche lluviosa. Una de esas noches en las que el restaurante quedaba vacío debido a que la gente no iba a comer por el clima. Ese día, los empleados de cierre como yo nos encontrábamos realizando nuestras actividades cotidianas de cierre del restaurante, y en la segunda planta únicamente quedaba una familia. La noche seguía su curso, pero la familia no se iba. En casos como este, y tal como se hizo, se debe de pedir a las personas de una manera muy amable que desalojen el inmueble. Al cabo de unos pocos minutos que lo hicimos, la familia bajó. Se acercó al área de cajas a disculparse por la tardanza y nos comentaron que no se querían ir debido a que su hija estaba muy entretenida jugando con una niña en el área de juegos. Los que escuchamos aquellas palabras únicamente sonreímos, disimulando el terror que se formó de manera instantánea en nuestra mente, ya que todos estábamos conscientes de que era imposible que hubiera alguien más. Todos vimos que solo había una sola familia. Sin embargo, no podíamos decirles eso, y en cuanto se fueron, como un impulso reflejo, subimos a ver si tal vez nos habíamos equivocado, si quizás estaba otra familia ahí arriba, pero no había nadie en la parte superior. Lo único que sí vimos fue a uno de los juguetes que servían para mecerse, que se seguía moviendo como si apenas alguien lo hubiera dejado. Otra cosa que sucedía era que pasando de las 11 de la noche, el ambiente en el restaurante cambiaba, y era cuando sucedían las cosas más extrañas. A mí me tocó que un día, justamente en esa área de juegos, al estar limpiando una mesa, y ya con el restaurante cerrado y sin nadie más que el gerente de turno y mi compañero de cierre, alguien me encendió la pantalla que ya estaba apagada. Pensé que era una broma, sin embargo, al bajar, mi compañero estaba muy ocupado y el gerente igual. Otra noche, al estar ya cerrado todo y únicamente esperando a la gerenta que terminara su papeleo para poder irnos, comenzamos a escuchar que alguien silbaba una melodía en el área del comedor. Algo que nos erizó la piel, porque ya estábamos completamente solos.
Y bueno, por último, quiero compartir 2 vivencias que le ocurrieron a uno de mis compañeros, que superan quizás el miedo que nos provocaron las otras experiencias ya relatadas. En el área de bodegas, ya de por sí tétrica y que en algún momento del pasado de ese edificio fue una escuela, existía un rincón al que llamábamos el cuarto de la niña. Un lugar al que todos los empleados odiábamos acudir. No solo por lo tétrico de la bodega, también por un inquietante graffiti de un demonio que por alguna causa estaba ahí pintado. Seguramente desde tiempo antes de que el sitio fuera rentado, pero al que nadie se tomó la molestia de remover o cubrir. Enviaron ahí a mi compañero por unos paquetes de vasos. Casi daban las 9 de la noche. Mientras él los buscaba, escuchó que alguien respiraba detrás de él. Quiso tomarlo como sugestión, atribuirlo a su imaginación. Pero cuando se disponía a salir, la puerta de la bodega, que se cerraba de dentro hacia afuera, se cerró en su cara, como si alguien lo hubiera empujado frente a él. Mi compañero bajó como pudo, todo pálido, y le tomó como 10 minutos asimilar lo ocurrido. La palidez de su rostro era prueba suficiente de que él no mentía. Lo siguiente que le ocurrió fue el día en que hacíamos inventario y nos íbamos tarde. Le pasó que la máquina de refrescos se fue accionando por sí sola. Solo él lo vio. Una a una las llaves donde sale el refresco se encendieron como si alguien jugara a servirse de todos los sabores. Una vez viendo eso, mi compañero renunció. Estas son solo algunas de las historias de este sitio, un restaurante al que, hasta hace muy poco, entraban y salían personas de todo tipo a comer y que tal vez habían visto o convivido con algo paranormal sin saberlo. Se han puesto a pensar en todo lo que ocurre en estos sitios cuando cierran. Saludos amigos de Relatos de la Noche. Aprovecho para agradecer que les haya gustado el relato del niño Miche en el Museo Nacional de Antropología. Pero bueno, en esta ocasión les contaré la historia favorita de mi abuelo, que le sucedió a su padre, mi bisabuelo, y que contaba cada vez que quería asustarnos. La verdad es que sí es un poco macabra, aunque la historia en sí tiene aproximadamente 100 años de haber ocurrido. Sin más preámbulos, esta es su historia. No conocí a mi bisabuelo José María más que por fotografías a blanco y negro e historias familiares. Siempre con una expresión seria y serena, esa misma expresión que suele tener la gente del campo. Nació peón de hacienda allá por los años 1890, cerca de Zamora, Michoacán. Más tarde, se dedicó a ser arriero, hasta que estalló la revolución. Llegó a ser oficial del Ejército del Sur, no por su educación militar ni familia de abolengo, sino porque había sobrevivido a varios de sus superiores, además de que su conocimiento del terreno era bastante útil en las faenas de la batalla. Y le contaba a mi abuelo que una vez capturó la estación de trenes de Zamora, a manos de los federales, quienes huyeron después de que uno de sus superiores cayera muerto. Esa misma noche escucharon balazos muy cerca de la estación. Se atrincheraron creyendo que los federales habían preparado un contraataque, preparándose para lo peor. Su sorpresa fue grande cuando nadie los atacó. Salieron a investigar y la gente desde las ventanas de sus casas les decía que unos hombres armados a caballo se habían llevado a un matrimonio con su bebé y que posiblemente habían tomado dirección hacia el norte. Mi bisabuelo con sus compañeros cabalgaron para darles caza, pues pensaron que era algún grupo rival a los soldados federales, además de que el secuestro de gente era bastante común durante la guerra y no respetaba bandos o clase social. Los soldados suponían que los desconocidos armados se habían escondido en una población cercana llamada La Rinconada, en donde se encuentra una elevación de unas grandes rocas, haciendo del lugar una buena guarida.
Ya cerca de llegar al sitio, los hombres vieron a una mujer correr con su hijo en brazos y unos 8 sujetos persiguiéndola. Todavía sin entender bien qué pasaba, uno de los soldados disparó y acto seguido se soltó la balacera. Murieron 6 de los secuestradores y 2 de los soldados. Uno de los desconocidos heridos fue reconocido como hijo ilegítimo de un hacendado de la zona, famoso por sus excesos. El otro como un bandolero de poca monta. Se les tomó prisioneros. Al llegar a la estación de trenes fueron interrogados. El hijo del hacendado no soltó ni una palabra. Su compañero, antes de morir desangrado, confesó que varios de los secuestradores eran gente de cierta importancia en la localidad. Entre ellos, un seminarista y un estudiante de medicina. A la mujer rescatada y a su hijo se les resguardó en una casa cercana, con una guardia de 2 hombres, al menos en lo que todo el asunto se solucionaba. Por la mañana, cuando inspeccionaron la guarida de los bandidos, descubrieron el cadáver del esposo, al que le faltaban algunas partes del cuerpo, entre ellas extremidades y órganos internos. Más tarde, lo describirían como algo similar a una res en una carnicería. Cuando la viuda fue interrogada, aún en shock, contó que a su marido lo habían descuartizado mientras aún vivía y que sencillamente habían arrojado las partes del fuego. Al día siguiente, el padre del prisionero sobreviviente fue a la estación de trenes ocupada. De alguna manera, se había enterado del suceso. Ofreció joyas y dinero a mi bisabuelo y a sus hombres para que dejaran libre a su hijo. Estos no aceptaron y lo corrieron a punta de pistola. El hacendado, humillado, prometió vengarse y volver más tarde con hombres y armas. A las pocas horas, decidieron que el prisionero debía ser fusilado. Este pidió que no se le colocara venda, y segundos antes de recibir la primera descarga, miró directamente a los ojos a mi bisabuelo y le dijo con voz burlona: suerte que la de sus camaradas, pues fue aventado a la fosa común. Las declaraciones del moribundo nunca pudieron corroborarse, pues nunca nadie acudió a reclamar los cuerpos de los demás involucrados. El hacendado no cumplió su amenaza, pues poco tiempo después fue encontrado muerto en su propiedad. Según decían los peones, se había suicidado. Cuenta mi abuelo que a veces, en las noches más oscuras, su padre salía borracho con su viejo y pesado rifle Mauser a disparar directo a los maizales, desde donde aseguraba: el hombre fusilado lo saludaba con una sonrisa burlona y sangre en la boca. Incluso en sus últimos días, siempre durmió con su fiel arma de fuego a la mano, y en momentos de locura, murmuraba que era lo único que espantaba a ese loco de la sonrisa. Hola, comunidad de Relatos de la Noche. Mi historia tal vez no sea tan aterradora como muchas que aquí han comentado. Sin embargo, es algo que a mí no me dejó dormir por noches. Hace unos años, 5 para ser exactos, trabajaba en una empresa donde las oficinas quedaban fuera de la ciudad. Para llegar a ella se tiene que tomar la carretera rumbo al aeropuerto o bien una paralela pero poco transitada y muy solitaria. Eran entre las 6 y 7 de la tarde. El sol ya se ponía. Iba de regreso a la oficina después de haber hecho unas diligencias. Decidí tomar la avenida paralela, ya que la carretera a esa hora es demasiado transitada y llevaba un poco de prisa. Todo en esa calle solitaria estuvo bastante normal, tranquilo como lo suponía. Pero al tomar la calle hacia las oficinas, todo pareció oscurecerse repentinamente.
Hasta este momento no sabría lo que sucedería. En esa calle habían varias casas enormes con portones grandes, un par de colegios y 2 empresas de turismo. Iba manejando muy tranquilamente, pero con una inquietud que la verdad no sabía a qué se debía. Y entonces, a lo lejos, vi a una mujer de la tercera edad, vestida de blanco, caminando hacia mí. En ese momento solamente pensé que se podría tratar de alguna trabajadora doméstica o algo así, pero no. Esta mujer cruzó la calle frente a mí, hacia una casa con el portón cerrado, y lo atravesó. De verdad, lo atravesó. He querido pensar que fue producto de mi imaginación, pero no. Todo fue tan claro, que en ese momento entré en un trance, pues de ahí lo único que recuerdo es a mis compañeros de oficina dándome a oler alcohol y echándome aire con revistas, pues ellos dicen, llegué en estado de shock, pálida, que no decía palabra alguna, solo caminé y me senté en mi silla de escritorio. Yo no recuerdo cómo manejé desde ese lugar hasta mi destino y literalmente es como medio kilómetro. No recuerdo cómo estacioné el coche ni haber entrado a la oficina. Lo que sí les puedo asegurar es que a partir de ese día no volví a pasar esa hora ni después por ahí. Prefiero 1000 veces estar en el tráfico de la carretera. Muchas gracias por leerme. Era el Día de las Madres y fui con mi niño de 5 años a visitar la tumba de mi madre, a dejarle flores, a pedir por su descanso y que nos protegiera de cualquier mal. Todo estuvo tranquilo, comimos algo por ahí, completamente normal. Sin embargo, después algo extraño ocurrió. Mi hijo me dijo algo que me perturbó. Mami, ahí hay un niño que me mira y nos está siguiendo. Yo solo le pregunté dónde estaba porque yo no vi a ningún niño detrás de nosotros. Y mi hijo comenzó a señalar con su pequeña mano, pero aún así no vi nada. Después de eso los días pasaron de lo más normal. Yo iba a trabajar durante el día mientras mi hijo iba a su escuela. Lo recogí en la salida y juntos volvíamos a casa. Luego de 2 semanas escuchaba a mi hijo jugar y hablar con alguien, y me pareció extrañísimo ya que solo vivimos los dos. Fui a revisar y lo encontré jugando con sus soldaditos. Cuando le pregunté con quién conversaba, me respondió, es el niño del cementerio. Dice que quiere ser mi amigo. En ese momento se me heló la piel. Me quedé muda por unos momentos, observando cómo él continuaba jugando y conversando con algo que yo no era capaz de ver. Al volver en mí, le pregunté si él podía verlo. Me dijo que sí. No supe qué hacer con esa situación, solo pensé quizás que era un amigo imaginario. Seguramente con los días se le pasaría, pero no fue así, y todo comenzó a empeorar. El comportamiento de mi hijo cambió. Ya casi no hacíamos nada juntos. Siempre que quería jugar con él, no quería. Se la pasaba horas encerrado en su habitación, jugando con su amigo. Poco a poco fue perdiendo el apetito y la profesora del colegio me mandó una citación debido a algunos problemas que ocurrían con él. Problemas de falta de atención, sus notas bajaron, no realizaba sus tareas en clase. Decidí llevarlo a un psicólogo, pero poco pudo hacer. Solo se limitó a decirme que es normal que los niños de esa edad tengan amigos imaginarios y que sufría de trastornos de déficit de atención con hiperactividad y que debía seguir llevándolo para que mejorara. Pero pasaron 2 meses y no hubo ninguna mejoría en él. Un domingo, sorpresivamente, mi hijo volvió a ser el mismo niño de antes. Me llamaba mami, mami a cada rato. Quería jugar conmigo.
Me decía que tenía hambre y que le preparara algo. No saben la felicidad que sentí en esos momentos. No quise ni preguntar por su amigo, teniendo miedo de que volviera a comportarse frío. Pero esa alegría no duró mucho. Esa misma tarde, cerca de las 6, corrió a abrir la puerta de la casa y se quedó mirando a la nada. Me acerqué a preguntarle qué ocurría y su respuesta fue tan espantosa que hasta el día de hoy sigo teniendo pesadillas con aquella tarde, imaginando lo que él pudo estar viendo en aquel momento. Mi amigo fue a buscar a sus otros amigos del cementerio. Ahora están allá afuera, esperando a que salga a jugar con ellos. Quieren llevarme al cementerio a jugar. Mi mente comenzó a imaginar el jardín lleno de niños que quizás habían muerto hace mucho tiempo y por alguna razón venían a llevarse a mi hijo. Cerré la puerta con fuerza, eché llave, cargué a mi hijo en brazos y fuimos a mi cuarto, del cual ya no salimos. Por momentos asomaba la mirada por la ventana que da justo al jardín. Comencé a rezar, a pedir que por favor no se llevaran a mi hijo. Y por momentos escuchaba golpes y ruidos en la puerta, como cuando alguien quiere entrar a la fuerza. Yo solo rezaba, y rezaba con más ganas. Mi hijo me preguntaba qué ocurría, y yo solo me limité a decirle que se quedara tranquilo y que íbamos a jugar a las escondidas, que nos quedaríamos ahí en el cuarto un rato. Al anochecer, el sonido de la puerta era más fuerte y más continuo. Prendí la televisión y puse el volumen alto para hacer de cuenta que nada ocurría. Entonces mi hijo, sin darme cuenta, se acercó a la ventana y me dijo: «Mami, hay una señora con un palo que está golpeando a los niños. Mira». Me acerqué a la ventana, pero no podía ver nada. Le pregunté a mi hijo cómo era esa señora y no pude evitar llorar cuando me describió exactamente cómo estaba vestida mi madre el día que la enterramos. Comunidad, muchas gracias por acompañarnos en otra recopilación de historias de las que ustedes tienen la confianza de compartir. Bueno, chavales, y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y seguiremos con más de historias de medianoche. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Chao!